El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6:28 en A Primera Hora. ¿Cómo le va contertulio? Muy bien, contertulio. A ver, ¿qué tema nos vas a plantear hoy para la tertulia? ¿No quieres hablar de algo en específico? A ver, yo tengo dos cosas que están relacionadas con... ¿Qué tiene usted? Casi con la misma funcionaria, ¿no? La una es la nota que diste lectura tú, de que Amnistía Internacional, que es una organización internacional, afirma de que en Ecuador el Estado y el gobierno nacional interfirió en el caso de Olavini. Y lo otro es, digamos, que le pone al Ecuador en mal predicamento con organizaciones que se encargan por velar sobre la plena vigencia de los derechos humanos. O sea, ¿qué tanto respetó el Estado ecuatoriano y sobre todo el gobierno? Porque si hablamos del Estado, hablamos de absolutamente todos los niveles de gobierno, pero acá estamos hablando del gobierno central. ¿Fue respetuoso el gobierno central del proceso en contra de este ciudadano sueco que es programador de informática, Olavini? ¿O se irrespetaron sus derechos más básicos, que son sus derechos humanos? ¿Qué fue lo que ocurrió en el caso de Olavini? ¿Y cuánto tuvo que ver en esto, por ejemplo, la intervención de la ministra del Interior, que recordamos todos aquella mañana de abril, donde dio una rueda de prensa en la que se hablaba de, inmediatamente después de lo sucedido con Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, donde fue retirado por las autoridades británicas y puesto a órdenes de la justicia de Inglaterra. Horas después, acá en Quito, empezó a especularse sobre la presencia de hackers rusos. Resulta que detienen a Vini, que no era ruso y que no ha sido hacker, sino que era un programador de computación y que además es de nacionalidad sueca. Lo detienen, lo mantienen preso durante más de 70 y pico de días. Y hasta ahora no logran encontrar absolutamente nada, más allá de que hay también en el caso de Vini una campaña mediática basada en filtraciones que no sabemos de dónde salen, cuando se trata de un proceso judicial que se lo maneja o se lo debería manejar, uno entiende, de manera reservada, pero hay medios que han accedido a algunos datos y que ya lo ubican a él como uno de los responsables de haber hackeado a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en 2015, que era la época en la que todavía gobernaba Correa. Yo te voy a decir una cosa. El día que en este país se entiendan conceptos tan básicos como la presunción de inocencia, se comprenda que toda persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad, que toda persona, independientemente del delito del cual está siendo investigada y ha sido acusada, tiene derecho a un juicio justo, y que tiene derecho a que se le imparta justicia y no venganza. Ese día, este será un mejor país. Este no es el país que tenemos, lamentablemente. Es el país que queremos, es el país que yo quiero, pero es el país que no tenemos. En este país, desgraciadamente, aquí se acusa, se dice cualquier cosa y no se trata de defender per se a una persona. Ustedes, amables oyentes, amables televidentes que nos siguen a diario, a ustedes les consta que quienes hacemos este programa de noticias jamás hemos dicho que Olavini es inocente. Jamás. Como tampoco no nos atreveríamos a decir que Olavini es culpable. Porque para eso están los jueces y los fiscales. Porque quienes hacemos este espacio de noticias apenas somos periodistas. No somos ni jueces ni fiscales. Es muy fácil ahora coger un micrófono o pararte o sentarte frente a un teclado y escribir y condenar. Es muy fácil. Y eso es lo que está pasando. Aquí se trata de exigir, de demandar de la Administración de Justicia un juicio justo que permita a una persona defenderse y a su acusador probar que efectivamente incurrió aquella persona acusada en un delito. No es como en su momento planteó la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, de que se trata de probar la inocencia y no la culpabilidad. Se trata de probar la culpabilidad. Y una vez que se pruebe esa culpabilidad, por supuesto, la persona acusada tiene el derecho a presentar los descargos correspondientes. Así debería funcionar en un Estado de Derecho. Amnistía Internacional, que dice ayer, por cierto, Amnistía Internacional es una organización no gubernamental. Oye, pero ayer me moría de risa leyendo a propósito de esta nota,
una serie de comentarios, porque además creo que tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo en este país y cómo hay algunos casos y lamentablemente periodistas que también están fomentando y alimentando el odio, la animadversión, la bronca, ese afán de buscar más que justicia, venganza. Y ayer leí unos comentarios en redes sociales que decían que Amnistía Internacional es una guarida de comunistas. Como también es la ONU ahora, ¿no? Claro. Ahora las Naciones Unidas también son una guarida de comunistas. Claro, y resulta que Amnistía Internacional fue una organización absolutamente crítica. Absolutamente crítica, señores. No tengamos la memoria corta. Del gobierno anterior. Ya. Amnistía Internacional criticó a lo largo del tiempo las ejecutorias del gobierno de Rafael Correa. O sea, no reduzcamos el debate a la simpleza de decir que porque alguien critica algo, automáticamente es correísta o está defendiendo las ejecutorias del gobierno anterior. Estamos tan polarizados como sociedad que resulta que todo lo que uno diga, independientemente de los antecedentes, automáticamente se lo ubica o se lo asocia con defensa o ataque a la condición actual o a la condición anterior. Amnistía Internacional, reitero, una organización no gubernamental internacional, emitió un comunicado ayer. Ecuador, violaciones de derechos humanos en proceso penal contra Olavini. Amnistía Internacional continuará vigilando el proceso penal que enfrenta el defensor de los derechos humanos Olavini en el Ecuador tras identificar violaciones de los derechos humanos e interferencia indebida del gobierno. La justicia debe garantizar que cualquier prueba utilizada en su contra haya sido obtenida de manera legal con apego al derecho internacional. Ubica Amnistía Internacional a Olavini como un defensor de los derechos humanos. Habla y dice, pues, que el 11 de abril de este año Vini fue detenido por policías a raíz de una acusación pública de la ministra de Gobierno y una denuncia telefónica. El 20 de junio el Tribunal Provincial ordenó su liberación tras aceptar una acción de habeas corpus. En su argumentación, tras considerar estándares internacionales de los derechos humanos, el tribunal reconoció la ilegalidad y arbitrariedad de su detención. Tras analizar el caso de Olavini, Amnistía Internacional considera que el Estado ecuatoriano incumplió sus obligaciones bajo el derecho internacional al privarlo de su libertad de manera arbitraria durante 70 días e infringir el debido proceso y las garantías judiciales, violando su derecho a la libertad personal y afectando su derecho a un juicio justo. Ante estos antecedentes, podría existir riesgo de que la Fiscalía a cargo del caso presentara como evidencia pruebas obtenidas en violación al debido proceso y las garantías judiciales. De ser así, el Estado ecuatoriano estaría incumpliendo con su obligación bajo el derecho internacional de no utilizar pruebas obtenidas en violación de normas de los derechos humanos. Adicionalmente, la organización considera que el uso indebido del sistema penal contra personas que defiendan los derechos humanos viola el derecho internacional y podría generar un ambiente intimidatorio para otras personas que llevan a cabo esta labor. Amnistía Internacional observa con preocupación que altas autoridades del gobierno hayan expuesto una teoría del caso y hayan afirmado la responsabilidad penal de Vini de manera pública sin que mediara un juicio justo, lo cual influyó en su detención y el proceso penal en su contra. La decisión judicial sobre la acción de habeas corpus reconoció que Olavini fue privado de libertad por sospechas y que el proceso penal en su contra fue iniciado sorprendentemente por información de una persona anónima y por la declaración de la ministra del Interior realizada en un medio de comunicación social, sin que el fiscal asignado al caso hubiera probado tales acusaciones mediante una investigación independiente, objetiva e imparcial. Asimismo, los medios de prensa publicaron detalles de supuestas evidencias en contra de Vini y la teoría del caso de la Fiscalía, que presume tener evidencias para condenarlo, contraviniendo el derecho a la presunción de inocencia. Estas actuaciones de las autoridades afectan la independencia de la investigación y contravienen necesariamente el debido proceso, puesto que la investigación contra Vini está en curso. Y esto, lo que acabo de decir, el derecho a la presunción de inocencia debe respetarse siempre y en todas las circunstancias, incluso durante la fase de investigación y antes de presentar cargos contra una persona. Comunicado de Amnistía Internacional. Reitero, Amnistía Internacional no es una organización no gubernamental correísta, por si acaso, ni socialista. Amnistía Internacional fue muy crítica por casos similares como el de los 10 de Luluncoto en el caso ecuatoriano, y tú recordarás con tertulio, y otros casos similares. Me imagino que también deben haber emitido algún comunicado en el tema de Villavicencio. Por supuesto. Lo que pasó con Villavicencio, lo que pasó con Jiménez, lo que pasó con Carlos Figueroa, lo que pasó con Carlos Pérez Guartambel, con Yacu Pérez Guartambel, hoy prefecto de la provincia de Azuay, y su pareja, y el caso del Ecuador, cuando le negaron la visa, le revocaron la visa, tú recordarás, Manuela Pic. Que recordar. O sea, no tengamos la memoria corta. Oyentes, no tengamos la memoria corta. Tema con el que nosotros también fuimos críticos, ¿no? Totalmente, para los que se olvidan. Defendían la arremetida del gobierno de Correa en contra de las falso. Nosotros
Jamás. Nosotros consideramos siempre que lo que hicieron con Manuela Pic fue un exceso. Lo dijimos. Un exceso que además está haciendo que hoy las cosas se tornen en contra, ¿no?, de quienes cometieron esos excesos, porque además creo que adicionalmente fueron o facilitaron la creación o el nacimiento, el surgimiento de estos mártires, ¿no?, de la etapa correísta, que se oponían al gobierno anterior y que fueron obviamente también maltratados, fueron vejados. El caso de Manuela Pic es un caso emblemático, es un caso que además a nosotros nos pareció totalmente innecesario, fue un exceso absoluto en ese momento de las autoridades policiales y después del gobierno que terminó deportando a la ciudadana francesa. Pero en este caso que estamos tratando hoy, el de Olavini, me parece que, y tal como tú has dado lectura en el comunicado que emite Amnistía Internacional, es escandaloso porque es un caso de los tantos otros judiciales que hay, a propósito de lo que nos están comentando, y de una entrevista que tuvimos del día de ayer nosotros aquí con la ingeniera Silvana Pastor. O sea, es un caso judicial de tantos otros. Y yo me pregunto, ¿cuántos casos más que se están ventilando en los tribunales de justicia en este país no tienen influencia del poder político en este momento? ¿Cuántos casos más como el de Olavini se estarán tratando y tramitando de la misma manera? Lo que evidencia la lectura que hizo el contertulio es que en el caso de Olavini no se respetó lo más básico, el debido proceso. Y la detención, yo por eso trataba también de hacer algo de cronología con respecto de que esto ocurrió horas después de lo sucedido con Assange en Inglaterra, y lo propio hace el documento de Amnistía Internacional, contextualizando para que la gente entienda cómo es que se produjo este hecho. A mí me da la impresión de que acá estamos en una permanente cacería de brujas con Tertulio. O sea, como no hay resultados de cosas más tangibles que afecten positivamente la vida de la gente, necesitamos de esta caja china permanente, ¿no?, que esté funcionando, que esté constantemente creando supuestas noticias para llenar las tapas de los periódicos y los titulares de los noticieros de televisión. Entonces, claro, ese día fue hacker ruso detenido en el aeropuerto. Resulta que no era ni hacker y que no era ruso. Entonces, ¿cómo es que está operando también la justicia y nuestras autoridades en el país? O sea, creo que este caso, además, como país debería ponernos a reflexionar seriamente, porque es una vergüenza. Es una vergüenza. O sea, estamos quedando tan mal ante organizaciones internacionales. Se trata de un tema de vulneración de derechos humanos. O sea, creo que eso debe ponernos seriamente a reflexionar a los ecuatorianos sobre qué es lo que está ocurriendo en este país. ¿Queremos justicia? Sí queremos justicia. Queremos que haya una reparación a favor del Estado por los supuestos actos de corrupción. Sí, ok, está bien. Pero hagámoslo por la vía que corresponde. Pero tampoco demos lugar a estos procesos de persecución que me parece a mí no nos están conduciendo a ninguna parte, y lo que están generando, insisto, es este ánimo y este discurso del odio, de la sed de venganza, del afán de revancha, de querer ver a tu rival político acabado. O sea, creo que estamos mal, y como sociedad estamos yendo por un camino sin retorno. Creo que esta espiral no se va a acabar nunca, porque siguen alimentando el odio. Y hay un tema que no sé si ya lo tratamos nosotros acá, pero esta gente que hoy está en el poder, me parece que tampoco está entendiendo lo que parte del correísmo no lo entendió, que el poder es pasajero. Sí, es efímero. El poder es efímero, y esta cosa da las vueltas, y esto es la teoría del péndulo de la que hablan los expertos en materia política, ¿no?, los académicos. Claro. Entonces esta cosa algún rato va a girar, va a cambiar, y te vas a encontrar en otra situación. Y yo hablaba de los temas tangibles, ¿no?, de los que afectan a la gente. Ayer en la entrevista con el secretario Roldán, el funcionario empezó hablando de que este gobierno está preocupado precisamente por atender las urgencias de los ciudadanos, el tema del empleo, el tema de la seguridad. Ayer me quedé espeluznado con una noticia que la compartimos, que la comentamos en el chat,
que tiene que ver con el asesinato de un adulto mayor de 78 años en la zona de la Vicentina, acá en el centro norte de Quito, con Tertulio. Un trío de extranjeros lo abordan a las 5 de la mañana al ciudadano que salió con su hija a pasear a su perro y resulta que lo abordaron, pretendieron robarle. El hombre a esa hora obviamente no llevaba ni dinero, ni documentos, ni objetos de valor, ni nada. Y como no le pudieron robar nada, estos 3 desaprensivos criminales, que actúan además de la forma más primitiva posible, terminan asesinándolo con armas blancas. Vaya, yo me pregunto, ¿en serio? ¿Qué están haciendo para mejorar la seguridad de la gente? Yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo sí tengo una sensación de inseguridad cada vez que voy a un cajero, cada vez que salgo a caminar por la calle. Este trayecto de 80 metros que caminamos hasta la puerta de la radio. ¿Dónde ha habido asaltos? Aquí ha habido, claro, el asambleísta Roberto Gómez hizo un recuento de los asaltos que ha habido aquí en los alrededores, ¿no? Entonces, yo sí me pregunto en serio, ¿qué están haciendo por la seguridad de la gente? El hecho que tú acabas de relatar, lo de la Vicentina, terrible. Como también fue terrible, por ejemplo, lo que se posteó ayer por parte de varios tuiteros, lo que había pasado justamente en una audiencia judicial. Me parece que esa audiencia no fue en Quito. Es una audiencia judicial ocurrida en otra ciudad, que daba cuenta justamente del momento en el cual se emite una resolución que permite la libertad de... Esto fue en Yantzaza. Esto es provincia de Morona, Santiago, me parece. Decían algunos colegas periodistas y reportaban que el juez increpó a oficial de la policía y le dice: la audiencia terminó. El oficial de policía, cuestionando la decisión del juez que permitió la libertad de un detenido en delito, entiendo, flagrante por parte del policía, y el policía increpándolo. Son cosas que están ocurriendo ahora mismo en nuestro sistema. Amigos, el sistema... sí, en Morona, Santiago, eso dije. Morona, Santiago, dije, señor Daniel Montalvo. Estas cosas están ocurriendo en nuestro sistema judicial. Están ocurriendo en nuestro Giovanna sistema Tassi nos dice que es en Zamora Chinchipe. Aquí mismo. Cantón Yantzaza dijiste, ¿no? Sí. Zamora Chinchipe. Zamora Chinchipe. Y es la cabecera la cabecera del cantón homónimo, Yantzaza. Yo estuve hace años por allá, hace años, cuando fue la desmovilización de las tropas ecuatorianas. Yantzaza significa base de las luciérnagas, por si acaso. Esto fue en el año 97, cuando comenzó el proceso de desmovilización de las tropas de cara a la instalación de la MOMEP y la suscripción de los acuerdos de paz un año después entre Ecuador y Perú, con la anuencia de los países garantes. Hace muchos años estuve por allá. Gracias por la corrección y gracias por la aclaración sobre nuestra querida patria, nuestro querido país. Digo, esto es lo que ocurrió en estas horas allá. El sistema no está funcionando el sistema. Si cuestionamos lo que pasó antes, cuestionemos también lo que pasa hoy. El sistema no está funcionando. Hemos citado algunos casos, los excesos ocurridos en la última década, los excesos que están ocurriendo hoy. Insisto, esta alerta por parte de un organismo internacional. El doctor Luis Fernando Molina me escribe y dice: con casos como el de Olavini se cuestiona la actuación de la Fiscalía en la investigación, y aún así la reforma constitucional pretende dar la autonomía absoluta para que la Fiscalía se autorregule a sí mismo. Es el cuestionamiento que hace nuestro oyente. Sí, y yo quiero insistir en el tema de Olavini, señores. Aquí no se trata de que a los medios o a los periodistas nos lleguen determinadas evidencias para que los publiquemos y empecemos a colocar el frame de que fulano, sultano, mengano, por encejo es culpable de determinado delito. Me parece que no se está obrando en derecho, me parece que no se está respetando el debido proceso, no se está respetando la naturaleza y la transparencia y seriedad que debe tener una investigación, que al final del día debe determinar si una persona es culpable o inocente de un delito. Y si es culpable, perdónenme, si el señor Olavini es culpable de los delitos de los que se le acusa, pues que sea sancionado con el máximo rigor de la ley. Si el señor Olavini
en su condición de especialista en materia tecnológica, en su condición de especialista en el uso del software libre, incurrió, por ejemplo, en el delito de espionaje, o incurrió en delitos como el de la piratería informática, o resulta que hackeó, o resulta que violó seguridades de sistemas informáticos vinculados o pertenecientes a instituciones del Estado, pues que se lo pruebe y que sea sancionado, que sea sentenciado, pero luego de un juicio justo. De verdad que es un término que no se entiende en este país. O sea, hay un segmento de la sociedad, amigos, amigas, contertulio, hay un segmento de la sociedad que hemos dicho varias veces, lo que quiere es ver correr sangre, ver arder el mundo, quiere venganza y no quiere justicia. Y no se entiende que la justicia, para que el sistema funcione, la justicia debe justamente cumplir con estos presupuestos que he señalado. Oye, pero ¿sabes a mí qué es lo que me decepciona? Que dentro de esa corriente de gente que lo que está esperando es ver correístas encadenados con grisetes y cosas por el estilo, y dándoles latigazos y cosas así. Hay gente que durante los 10 años del correísmo, digamos que precisamente fue un defensor de las libertades. Hubo gente que se declaró perseguido, víctima, y que luchó por las libertades, que peleó por las libertades, que combatió ese régimen dictatorial, autoritario de Correa, y que hoy está montado en esa onda. Y que hoy hay periodistas que se suman en esa onda, y que hay periodistas además que de la forma más básica, y hay medios que de la forma más básica identifican a Olavini como que si fuera un actor político. O sea, yo a ratos leo notas de prensa, no sé si te pasa a ti, en las que ya lo único que me hace falta es encontrar un supuesto carné de Olavini afiliado a Alianza País del correísmo. O sea, tratando de convertirlo a Vini como un actor más de la política. ¿Pero por qué pasa eso? Porque reducimos el nivel. O sea, estamos tan obsesionados con una tesis, estamos tan obsesionados con determinada tesis que buscamos todas las maneras de justificar esa obsesión y determinar que justamente determinados personajes terminan siendo responsables de delitos sobre los cuales están siendo investigados. De verdad, o sea, yo sí estoy espeluznado, porque digo, ¿qué pasaría si mañana pasado? De verdad. Pongámonos en el caso de que al final del día la justicia determina que el señor Vini es inocente. Al final del día la justicia establece que justamente no existe ningún delito cometido por el informático de origen sueco. ¿Qué va a pasar ahí? Luego de que ya lo empapelaste, ya casi que lo acusaste y lo sentenciaste desde determinados medios de comunicación, ya nada, desde el rol de actores públicos. Te va a tocar enfrentar demandas internacionales y el Estado reparar económicamente. No se entiende. A Vini por toda la persecución. No se entiende. Gracias al aporte de Daniel Montalvo sobre ese video que me refería del policía en la audiencia judicial en Llansatsa, provincia de Zamora Chinchipe. Dice Daniel, se trata de un hecho flagrante en Zamora, son 2 delincuentes por delito de receptación y hurto, los deja libre el juez y amenaza al mayor de policía Patricio Vargas, le dice que le interpongan un proceso penal por obstruir a la justicia. Pensé que ya había terminado la audiencia y que el mayor de policía lo único que pedía era una explicación del por qué se los deja libres al ser un delito en primer lugar flagrante y segundo teniendo la denuncia del caso con las pruebas. Gracias al aporte de Daniel Montalvo. Eso también ayer fue muy viral, muy viral. Esto está evidenciando que el sistema no está funcionando. Señores, el sistema no funciona desde el momento, insisto, aunque no les guste, porque sé que algunos de los oyentes que seguramente coincidirán con los criterios de quien les habla, en muchos casos también van a discrepar con este criterio, aunque les moleste que yo diga que fue un exceso, que un policía haya pateado en el piso a un delincuente en delito flagrante, detenido, sometido, esposado, boca abajo, aunque les moleste que diga que esa patada fue un exceso y se sigan buscando justificaciones, esa ya es una demostración de que el sistema no está funcionando. No está funcionando el sistema. Oye, y yo no sé si viste tú el fin de semana, ¿no? A propósito de lo que sucedió hace un año en Mascarilla, provincia de Imbabura, una campaña súper fuerte en redes sociales de las cuentas oficiales del gobierno en favor del policía para que lo dejen en libertad. El policía que disparó a aquel ciudadano que estaba de espaldas y que murió.
Entonces yo no sé si corresponde eso a las dependencias públicas de este país, a los ministerios, a las cuentas oficiales del Ministerio del Interior, de Defensa, de Bienestar Social, de la SECOM, etcétera, etcétera, sumarse y subirse a una campaña para que dejen en libertad al policía que ejecutó a una persona de espaldas. Oye, yo me quedé horrorizado. No sé si a ti te parezca o a nuestros oyentes les parezca eso bien, pero yo de verdad que me quedé horrorizado. A ver, primero que ese tema se está ventilando y se está... en los tribunales. Se está arreglando en los tribunales de justicia, dejen que sea ahí, pero ejercer otro tipo de presión, como la presión mediática a través de las publicaciones en redes, me parece inadecuado. Y lo otro, habrá que analizar a profundidad, y eso ya queda en manos de los jueces, ¿no? Y de las autoridades judiciales, si se trató de una actuación en defensa propia de parte del policía o si fue una ejecución extrajudicial. Eso ya depende de los jueces y de las autoridades judiciales, pero a mí sí me parece por lo menos escandaloso que sean las cuentas oficiales de las instituciones públicas que empiecen a subirse a una campaña en defensa de un policía que ejecutó a una persona que estaba de espaldas. ¿Y dónde está el desarrollo de un juicio justo, no? Ajá. O sea, ¿cómo llegamos? ¿Por qué no esperamos la actuación de la policía, digamos de la Administración de Justicia en este caso? ¿Por qué no esperamos? ¿Por qué no somos un poquito más, creo yo, prolijos, más serios, más responsables en el uso inclusive de este tipo de campañas? Igualmente, cuando quien les habla, porque digo, cuando uno adopta determinadas posturas en torno a ciertos temas, automáticamente a uno le etiquetan. Cuando ocurrió el caso de Mascarilla, quien les habla tuvo una posición absolutamente frontal, tanto en estos micrófonos cuanto en las redes. Totalmente frontal. En el sentido de que yo no puedo concebir, y ahí están las imágenes, eso inclusive generó un debate con algunas personas. Pero ahí están las imágenes. Y de verdad, si se prueba que el policía disparó en la cabeza a una persona en defensa propia, pues que lo determinen los juzgados, los tribunales de justicia. En el video que pudimos ver, que fue muy viral, uno pudo apreciar cómo en ese enfrentamiento en caliente, hay un momento en el cual el policía se vira y le dispara a un hombre desarmado. Es lo que se vio. Es lo que se vio. Si el peritaje, los peritajes determinan en lo posterior que esa acción del policía correspondió a su legítimo derecho a la defensa, pues que se tome una decisión, que se declare la inocencia de la persona en cuestión, del policía en cuestión, y que vuelva a la actividad. Pero dejemos que los tribunales actúen. De verdad, o sea, yo siento que no hay una confianza. Por más que nos digan que la justicia ha cambiado, que estamos en el camino correcto, que no sé qué. Es que no ha cambiado nada. El sistema no funciona, señores. Es que no ha cambiado nada. El sistema no ha funcionado. Y yo sí suscribo las palabras de un comentario que nos enviaron hace unos minutos a través del Facebook, de que en este país, antes, durante y después de la década anterior, porque seguimos creyendo de que el Ecuador se fundó en 2007, antes, durante y después del correísmo, el poder político sigue manejando a la función judicial, y eso es evidente. Eso ha sido evidente siempre, por eso es que, y además nosotros lo hemos conversado una infinidad de veces y ya hasta resulta cansón hablar de lo mismo, porque seguimos hablando de los mismos juegos de la política y de cómo han tratado históricamente de apoderarse del control de la justicia, y no hablamos de otros temas, ¿no? Pero acá sí procuramos hacerlo, pero ya hasta resulta cansón hablar de lo mismo. En la entrevista aquella semana en la que nosotros invitamos a personajes de la historia de este país para abordar todo lo relacionado con los 40 años de vigencia de la democracia, Carlos Basejo, presidente del Congreso, estuvo aquí y él hizo un repaso con Tertulio de todos los episodios a través de los cuales la élite política, quienes estuvieron en su momento controlando el gobierno, el Congreso Nacional, hoy la Asamblea, trataron de apoderarse del manejo de las Cortes. Carlos Basejo, quien fue presidente del Congreso, hizo un repaso histórico de todas las ocasiones en las que el poder político ha tratado de apoderarse de las Cortes. Entonces, eso hoy tampoco ha cambiado. ¿A quién le afecta? Evidentemente a la imagen institucional, primero, y después al ciudadano, porque ¿quién es el usuario finalmente del sistema de justicia? La gente. Entonces,
¿cómo haces para recuperar la confianza de la gente? ¿Cómo haces para tener jueces realmente honestos, fiscales totalmente transparentes, que no sean políticos, que no actúen bajo la bandera política? Oye, en este país para parece perseguir... utópico eso, ¿eh? No, que aquí parece una imposible. utopía, ¿no? Parece una quimera. Parece una quimera. Sí, impensable eso. ¿Ah? Parece una quimera esto. O sea, estamos en un momento muy complejo, de verdad. Las cosas no han cambiado, no han cambiado. Si han cambiado, no han cambiado para mejorar, han cambiado para seguir en la senda, simplemente el poder cambió de manos. Así ha pasado. Varias veces hemos citado aquí en estos micrófonos que sobre aspectos como estos, desgraciadamente se perdió una brillante oportunidad en la última década. Se la perdió. Se perdió una brillante oportunidad. Se cometieron excesos que los hemos citado en varias ocasiones. Lo que está pasando hoy no es mejor que lo que pasó antes, y no es mejor que lo que pasó antes del año 2007 para los que creen que el país era una Suiza hasta el año 2006, y también para quienes creen que el país como república recién nació el 15 de enero del año 2007. Yo creo que de lado y lado hay que ser muy, pero muy autocríticos, y entender cómo el poder político a lo largo del tiempo ha utilizado las cortes para destruir adversarios políticos. Así ha sido siempre, para destruir críticos, para silenciar críticos. Se ha utilizado el poder político a través de la justicia. Pasó antes. Para quienes, por ejemplo, no se acuerdan, y esto lo he mencionado varias veces, hubo un articulista que fue sentenciado por haber osado escribir un editorial contra Febre Escolero en su momento. Rodrigo Fierro, Ya. médico, científico. Okay. Un hombre de dilatadísima y aquilatada trayectoria. ¿Fue ministro de Salud alguna vez? Me parece que sí, no estoy seguro. ¿En el gobierno de Borja? ¿Fue? No estoy seguro. El gobierno de Borja fue Plutarco Naranjo. Ajá. No sé si Plutarco, no recuerdo si Plutarco Naranjo terminó los 4 años con Borja. Pero digo, son cosas que se invitan a la reflexión de cómo no cambiaron las cosas. No cambiaron. ¿Recuerdan ustedes hace poco tiempo nomás, no me acuerdo el año exactamente, la famosa imagen cuando en una audiencia judicial en Guayaquil, ¿te acuerdas tú? El entonces alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, arremetió contra un juez y hasta le tiró ahí unos papeles o le amenazó. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ya. Para los que se olvidan o tienen memoria corta o solamente ubican determinados excesos con base en una corriente política específica. Adivina de quién fue ministro de Salud Rodrigo Fierro. ¿De quién? De Jaime Roldós Aguilera. Ah, mira tú. Ambateño. Coterráneo tuyo. Plutarco Naranjo Tunguragüense también, te cuento. Naranjo. Apellido pero no era de Ambato, me parece que era de Píllaro Plutarco Naranjo. Apellido de también fue ministro de Salud del gobierno del doctor Borja. Sí. El debate está ahí. Por acá también tenía un mensaje, que estaba buscándolo, gracias a Edison Mayorga, que cada mañana nos escucha. Dice: buen día, tertulianos. Lastimosamente ese segmento que usted llama de la sociedad, ese segmento es mayoría, y es verdad. Tal vez la voz de quienes estamos aquí en estos micrófonos termina siendo minoría en medio de la coyuntura. Tal vez vivimos momentos en los cuales no se entiende que la criticidad es legítima y que si criticas no es que eres enemigo u opositor de, que no es así, así no funciona. Así no funcionó antes así, no funciona hoy así. Mientras no conozcamos la historia, estaremos condenados a repetir los mismos errores, dice Edison. Cuánta verdad y horrores. Seguimos viviendo del caudillismo, seguimos viviendo de la componenda, seguimos viviendo del control político del momento. Es lo que está ocurriendo. Yo, créeme, estoy realmente espeluznado. Al leer el comunicado de Amnistía Internacional, sí reflexiono sobre lo que está ocurriendo y sí temo que por la sed de venganza, por la sed de justicia de un segmento de la sociedad, que sí, suscribo las palabras de Edison, es mayoría, pero dentro de ese segmento que busca justicia hay un segmento muy importante donde está la opinión pública, los medios de comunicación, la política, etcétera, que no buscan justicia sino venganza. Y donde se construyen además escenarios, ¿no? Los imaginarios, pues. Claro, en los medios de comunicación se están construyendo como que realidades paralelas. La agenda setting, claro, los frames, dependiendo de la circunstancia y el momento. Entonces primero te juzgan en los medios y después ya, digamos, viene la parte más formal, que es juzgarte en los tribunales. Pero ya te juzgaron en los medios, entonces ya no importa. Claro. Gracias al doctor Arturo Ruiz. Me recuerda lo de Nebot. Nebot golpeó al entonces juez octavo de lo civil Wilson Luque en un caso de un reclamo millonario de ex trabajadores de la empresa de agua potable y alcantarillado de Guayaquil y Capac. Gracias. Pero recuerden ustedes también la actuación del alcalde Nebot. Porque de verdad, reducimos a identificar a ciertos actores políticos por sus excesos.
Y nos olvidamos de otros. Y a otros no, porque es el momento de santificarlos. Claro, porque nos caen bien. Claro, porque son ahora los engreídos de cierta prensa porque nos caen bien. Que además les está haciendo agenda para de aquí a 2021. Aquí mando yo, le le gritó el juez, luego del periodicazo que le metió. Sí, pues ahí están las imágenes, para que vean que esto ocurrió en la ciudad de Guayaquil. Entonces, no reduzcamos el debate a más la audiencia. Con tertulia, amigos, amigas, no reduzcamos el debate. Tengamos un criterio mucho más amplio. No perdamos, por cierto, la criticidad respecto del momento político y jurídico que estamos viviendo. Hay un episodio que pasó casi desapercibido. Por cierto, mañana viene Juan Pablo Albán Alencastro acá. Ya está de regreso en el país el doctor Juan Pablo Albán. Buenísimo. Ayer conversé con él. Y nos va a visitar. Vamos a hacer un análisis sobre lo que está ocurriendo en el Ecuador a nivel político y a nivel jurídico. ¿Se sentirá igual de desencantado que antes? Seguramente. Sí. Porque las cosas no cambiaron. ¿Por qué citó a Juan Pablo Albán? Porque Juan Pablo Albán protagonizó ese episodio que pasó casi desapercibido, del cual nadie se acuerda. Porque creen que el proceso político liderado por el Consejo de Participación Transitorio del doctor Trujillo fue un proceso pero impoluto y que no tuvo ningún problema. Pero si no escuchaste lo que dijo ayer el secretario Roldán, que el doctor Trujillo es una persona a la que no hay cómo refutarle absolutamente ninguna de sus ejecutorias. Yo creo que sí se le puede refutar. Es inmaculado. Yo creo que sí se le puede refutar, y el Consejo de la Judicatura de Transición, liderado por el doctor Marcelo Mero Jaramillo, fue un fiasco. Fue un fracaso. Ese consejo fracasó. Fracasó ruidosamente porque las prácticas no cambiaron, porque la justicia no fue mejor, porque, por ejemplo, hay que recordar la controversial designación del director nacional de la Judicatura, el doctor Juan Bisueta, que no estuvo exento de la polémica por las actuaciones que tuvo respecto de casos particulares en su condición de abogado en libre ejercicio. De esto nadie se acuerda. Nadie se acuerda, por ejemplo, del impasse entre el doctor Albán y el doctor Aquiles Rigael Santiesteban. Político igualmente de dilatada trayectoria, fue candidato a la vicepresidencia de la República en binomio con Rodrigo Borja en el año 84. Pero hay que recordar el famoso audio que se hizo público y a través del cual se escuchó pues este intercambio entre el doctor Rigail y el doctor Albán, que además acusaba a Rigail del manejo o de los intereses que tenía el mencionado jurista respecto de la administración de justicia en Guayaquil. Y de eso nadie habla, de eso nadie se acuerda, eso nadie lo comenta, nos olvidamos. Conocimos la famosa denuncia y se la colocó debajo de la alfombra. Cosas que ocurrieron más recientemente en el Ecuador. Y otra cosa, ¿no? A propósito de este tema de la independencia y la transparencia de las funciones, tema que nos recuerdan a través de mensajes, la suerte que tiene la jueza Daniela Camacho de que todos los casos de Correa le caen a ella. ¿Cómo serán pues esos sorteos contra Tulio? Como la pelotita caliente de la FIFA. ¿Será? No sé, pues te pregunto, todos los casos de Correa, ¡pum!, Daniela Camacho. O sea, ¿cuántos jueces hay en la corte? ¿20 más? Son 21 jueces. 21, claro. Restas al presidente o presidente y te quedan 20. Claro, te quedan 20. Entonces 20 hay 20, pero siempre le caen a la misma los casos de Correa. Hay 19 más. ¿Qué salados? Me imagino que alguno también querrá salir en medios, ¿no? En las entrevistas, ser el protagonista, ¿no? Es el juez Fabricio Vela el que le procesa a Correa por el caso X, ¿no? Pero no, siempre es Daniela Camacho la que le caen los... Sí, pues y cuando uno comenta estas cosas, automáticamente ya lo encasillan y ya lo etiquetan. Bueno, ¿qué tan transparentes serán esos sorteos, ¿no? Déjeme hacer una pausa, 7 de la mañana con 7 minutos. Quiero enviar un saludo, pues, aquí tenemos en la antesala a Leslie Rodríguez, a Jefferson Villarreal y a Marcela Mejía. Ellos forman parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Metropolitana que están aprendiendo, están participando en un taller de locución y dicción. Nos visitan acá en la radio para conocer un poquito cuál es la lógica y cómo se arman los espacios de noticias, en este caso el nuestro. Así que bienvenidos a nuestros amigos, a Leslie, a Jefferson y a Marcela, que están acá viendo la dinámica de este espacio de noticias a primera hora a través de Majestad. Ya que estamos en el segmento de los saludos, déjame a mí también enviar un saludo a Santo Domingo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Déjeme enviar un saludo a
Saludos a Santo Domingo, donde está nuestro buen amigo Leo Quinteros, escuchándonos, pana ciclista con el que corrimos la ruta del plátano, la terca, allá en el Carmen, en la zona de Manabí. ¿Cuándo se te bajó la llanta? Cuando se me ponchó la llanta y llegué cargando la bici a la meta para que me den la medalla. Uno ya sabe, es necio, DJ. Entonces nada de que trépate en la camioneta. Bici al hombro y vamos a cruzar la meta. Así que le mando un abrazo a Leo, que está siempre pendiente de los contertulios y de a primera hora. Nos escucha ya no por frecuencia, porque no llegamos por frecuencia hasta Santo Domingo. Nos escucha por el Facebook. Pero nos escucha a través de redes sociales. Así que a Leo le mandamos un abrazo. Claro que sí. Por cierto, esta semana de aniversario, el viernes, Dios mediante, este espacio cumplirá humildemente 9 años al aire a través de la señal de Majestad FM, así que cordialmente invitados a seguir en nuestra compañía. 7 de la mañana con 8 minutos, pausa, y al retornar estaremos dialogando con Auqui Tituaña, dirigente político y actual alcalde del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Volvemos, no se despegue de nuestra señal.